Encantado de teneros a todos aquí. Muchas gracias por este rato de compartirlo con vosotros. Voy a compartir una pantalla, una presentación, ¿vale? Porque yo siempre he dicho, soy déficit de atención y como no tenga un guión, me empiezo a ir por las ramas y acabamos hablando de otras cosas. Entonces, me pongo un buen guión. Bueno, pues nada, mira, os cuento brevemente cómo he aterrizado en Moonshot, y la palabra además Moonshot es un concepto que se empezó a utilizar en la NASA cuando querían lanzar el Apolo 11 esos proyectos a la Luna, ¿no? Es decir, esos cohetes a la Luna, y se empezó a utilizar y a acuñar el concepto Moonshot como proyectos muy disruptivos. Y son proyectos que al final está acuñando pues, grandes empresas pues, como Google, ¿no? O Amazon, que aquellos proyectos que hacen que el equipo o colaboración con startups o innovadores de fuera hagan a la empresa pensar fuera de la caja y diseñar el futuro de la empresa, ¿vale? Entonces, esos son los proyectos. Entonces, yo aterricé un poco en el concepto de ecosistemas de innovación en Boston cuando estuve en Harvard en el año 2015, que empezaba a escuchar el concepto ecosistema de innovación. Entonces, en el 2015 esa palabra se utilizaba poco. Se publicaban papers que venían de Stanford, MIT, Harvard, sobre los ecosistemas de innovación como una nueva forma que venía de la innovación abierta, previamente venía de los clústeres, ¿no? De cómo los diferentes actores que están alrededor de una organización que promueve un ecosistema, pues se reunían para co-crear, para pensar en cada uno desde su perspectiva y lanzar proyectos nuevos. Cierto es que la innovación viene de mucho más atrás, ¿no? Siempre se ha innovado, siempre alguien que ha tenido un negocio ha intentado innovar y ser más y hacer cosas diferentes para ser más competitivo. La industria allí por los años 80-90 empezó a reunirse en clústeres. La industria de la alimentación dijo, ¿con quién podemos hacer mejor innovación sino que con la industria de la alimentación? O la industria del automóvil lo mismo, ¿no? ¿Con quién voy a pensar en hacer innovación sino que con la misma industria del automóvil? Entonces empezaron a hacer innovación, sentándose en organizaciones sectoriales, organizando reuniones anuales de cómo innovar, montando grupos de I+D dentro de las industrias y, bueno, y empezando a hacer esa innovación lenta y mastodóntica cuando venía por parte de las industrias. Pero poco a poco empezaron a surgir esas pequeñas empresas llamadas startups, ¿no? Que son dinámicas, ágiles, que empiezan a realizar innovación de forma algunas veces disruptiva y que empiezan a impactar en la industria, ¿no? Y empieza el concepto de Open Innovation. Open Innovation es tal vez lo que ahora está más en boga, que es esa relación entre las corporates, las startups, y luego pues hay agentes como mentores, ¿no? Expertos, ¿no? Pero que son una relación muy one-to-one, se lanzan retos, aparecen tecnologías nuevas, las corporaciones intentan adquirirlas, aparecen los corporate venture capitals, los corporate venturing. Bueno, pero es una relación en la que no hay un ecosistema todavía, ¿no? Y poco a poco empiezan a aparecer, yo lo descubrí, como decía antes, en el 2015 en Boston, los ecosistemas de innovación. Y desde hace ya 3 años, más o menos, es un concepto que acuña mucha gente. Muchos gobiernos regionales hablan de que son propietarios de un ecosistema de innovación. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos el ecosistema de la Comunidad de Madrid, el ecosistema del Ayuntamiento de Madrid, el ecosistema de la Fundación Madrid+D, el ecosistema de que todo el mundo se queda con el ecosistema de Madrid. En Bogotá, bueno, pues tenéis Impulsa y tenéis otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que también se van apropiando de un concepto que es el ecosistema de innovación, ¿no? Entonces, en una conversación muy interesante con un profesor de MIT Sloan, hace ya 3 años, aterricé en una conversación de 2 horas lo que es un ecosistema de innovación. Y me ha servido mucho para el desarrollo de la plataforma que estamos lanzando. Y un ecosistema de innovación es un entorno que le pertenece a alguien, ¿vale? Es un entorno en el que hay alguien que lo orquesta, alguien que lo dinamiza, alguien que marca unos objetivos estratégicos y alguien que decide de forma natural muchas veces, ¿no?, ponerlo en marcha. Tenemos ejemplos claros como es el MIT, como son ciudades o áreas como Silicon Valley, Boston, Israel. Son ecosistemas que han surgido de la relación natural de los diferentes actores y muchas veces promovido también o por universidades o gobiernos, ¿no?
Pero los ecosistemas, como entornos físicos que pertenecen a alguien, los puede orquestar también una compañía, los puede orquestar un clúster, una vertical industrial, una asociación, un gobierno. Y eso es tan sencillo como arrancarlo, promoverlo y poner una temática, poner unos objetivos de innovación, una estrategia, un mapa de innovación, ¿no? Entonces, el ecosistema, que siempre es físico, se comporta de la siguiente forma. Yo soy una organización, digo que quiero hacer innovación en una serie de cosas y empiezo a reunir a una serie de stakeholders a mi alrededor, que bien pueden ser proveedores de innovación o demandantes de innovación o actores que dan soporte al ecosistema. Los proveedores de innovación pueden ser startups, pueden ser grupos de investigación, compañías de base tecnológica, expertos. Los que demandan innovación son otras compañías, pueden ser inversores, pueden ser emprendimientos, ya os contaré la diferencia entre la startup disruptiva y el emprendimiento, y ahí va un poco el pensamiento de Moonshot Thinking, ¿vale? Entonces, alrededor de ese entorno, de ese ecosistema, se reúnen una serie de actores. Detrás de cada actor hay una persona, ¿no? Detrás de cada stakeholder pues hay una persona o varias personas, que lo que buscan son cosas muy egoístas. O sea, una startup, cuando se aproxima al ecosistema de una corporación, lo que busca es inversión y lo que busca es poder acelerar su tecnología. Un inversor lo que busca es un deal flow cualificado. El deal flow, además, como dicen los inversores, hay que sudarlo, porque encontrar buenas startups en las que invertir no es fácil. Cuando un inversor, hay un inversor, o sea, quiere decir, un inversor lo que tiene es un problema. Tiene dinero y tiene un problema porque tiene que invertirlo y sacarle rendimiento, ¿no? Entonces, su aproximación es encontrar en ese ecosistema un buen deal flow sobre el que invertir. Una corporación lo que busca es ser más competitiva. Por tanto, encontrar en ese entorno buenas startups, grupos de investigación con los que trabajar. Entonces, todo esto que sucede en entornos físicos normales, nosotros lo hemos digitalizado. Hemos creado una plataforma que replica lo que sucede en la vida real. ¿Vale? En la vida real, alrededor de una aceleradora, alrededor de un gobierno, alrededor de una corporación, se reúne toda esta gente para buscar cada uno sus cosas, sus objetivos, ¿no? Pues a través de una plataforma que no es una red social, sino que es una plataforma para crear ecosistemas de innovación, lo que buscamos es replicar lo mismo que sucede en la vida real. Hay un gran cocinero español que ha sido uno de los grandes cocineros mejores del mundo, ¿no? Que dice, oye, la primera señal de que estás innovando es que nadie te entiende. ¿Vale? Y eso es verdad, que cuando tienes una startup disruptiva, estás desarrollando una tecnología disruptiva, algo muy nuevo, la primera sensación que uno tiene es que la gente no te entiende. ¿Vale? A mí me pasó cuando empezamos en la primera startup de tecnología, que eran narices artificiales, como ha contado antes Luis, pues aunque las narices artificiales no son tecnologías disruptivas, sí la manera en que nosotros lo hacíamos, ¿no? Bueno, pues veías que la gente no te entendía, o cuando decíamos, o cuando empezamos con nuestros molinos de viento sin palas, pensaban que estábamos locos, ¿no? Bueno, pues esto le pasa a cualquier disruptor, cualquier inventor, cualquier persona que busca innovar en algo disruptivo, eso es lo que le pasa, que nadie le entiende. Y luego está el concepto de Moonshot Thinking. El Moonshot Thinking es una manera de pensar. O sea, nosotros podríamos, voy a plantear una pregunta, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo reduciríais? Es una pregunta que se pueden hacer probablemente todos los gobiernos, de cómo reducir un 10% los accidentes de coche. ¿Esta es una manera disruptiva, out of the box, de plantear el problema? ¿O más bien es esta? O sea, ¿cómo eliminarías el 100% de los accidentes de coche? ¿Cómo estás diseñando el futuro a través de un Moonshot Thinking? ¿Así? Que es como lo piensa todo el mundo. ¿Qué soluciones vas a buscar para reducir para acabar con este problema? Pues vas a buscar las mismas soluciones que está buscando todo el mundo. En cambio, si quieres eliminar el 100% de los accidentes de tráfico, tendrás que pensar out of the box, tendrás que pensar de una manera diferente para reducir, eliminar totalmente los accidentes de tráfico, ¿no? Esto es el Moonshot Thinking, de forma muy resumida. Y estos son los ecosistemas de innovación, que es lo que os he contado, ¿no? Y luego, en los ecosistemas de innovación, bueno, mira, esta diapositiva la voy a poner un poquito más atrás, directamente, así. Vale, entonces, cuando nosotros creamos Moonshot, pensamos que es lo que está sucediendo en la vida real. Y en la vida real, lo que sucede
es que nos encontramos un montón de plataformas digitales para los gestores de la innovación que nos generan, que nos dan servicios en áreas muy concretas, ¿no? En áreas tan concretas como en la de AI and Data Analytics, puedes encontrarte grandes plataformas como CV Insights, donde te van presentando cómo va a ser la industria del futuro. Un poco te va diseñando el futuro a través de esos market maps, ¿no? Y esos a través de inteligencia artificial van estudiando cuáles son las verticales, por ejemplo, la de Food Tech, y dicen cómo va a ser el futuro de la alimentación. Por lo que he oído, habéis tenido anteriormente pues a expertos que os han hablado de cómo va a ser el futuro de la innovación, que puede pasar pues por muchas áreas, ¿no? Por proteínas artificiales, por 3D printing para comida, por food robotics, por personalized nutrition, por food waste, IoT, delivery. Hay muchas tecnologías que están alrededor. Y la inteligencia artificial y el Big Data es una de las áreas que a la innovación le va a ayudar y le ayuda a entender cuál va a ser su futuro. Y en un ecosistema de innovación como el que nosotros hemos creado, esta es una parte fundamental, ¿no? Luego tienes otra parte que es la de cómo me relaciono yo con potenciales innovadores. Al principio dijimos que los clústeres se reunían las mismas industrias consigo mismas para hacer innovación. En la siguiente fase empezó la Open Innovation y es aquí donde en la Open Innovation empiezan a aparecer diferentes actores como las startups para hacer innovación, ¿no? Entonces, lo que un ecosistema te ha de proveer son nuevos actores con los que hacer innovación. Y el scouting es un concepto acuñado desde hace no menos de 10 años, donde diferentes personas trabajan para corporaciones y van a buscar a los diferentes hubs de innovación, startups que te pueden ayudar a hacer innovación. Ya no solo startups, sino grupos de investigación o expertos, proveedores de innovación, ¿no? Y luego hay todo lo que son las herramientas de Open Innovation. Open Innovation y no solo Open Innovation, sino también lo que es el intraemprendimiento por parte de las organizaciones. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos desarrollando en Moonshot y lanzando al mercado, ¿no? Pero básicamente una de las cosas que nos encontramos, y es así como se crean los market maps como el de FoodTech, ¿no? Es decir, yo soy de una industria, ¿cómo me conecto al mundo de la innovación? La industria está categorizada. Por ejemplo, nosotros utilizamos la categorización NITES, donde te viene pues, la industria del automóvil, la industria del retail, de la minería, de la construcción, de la hotelería, etcétera, ¿no? Entonces, es una categorización muy clara. Pero la industria, el mundo de la innovación no está categorizado. Porque ¿cómo lo categorizas? Al final, cada uno va buscando lo que puede, pero no tiene una categoría en la que poder seleccionar aquellas tecnologías que le pueden impactar directamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir a Israel y empezar a diseñar una taxonomía de innovación. Empezamos a categorizar lo que es la innovación y dijimos, ¿dónde se concentra la innovación en el mundo? Pues se concentra básicamente en un primer nivel que le llamamos nodos, que son estos 5 nodos. Y veréis cómo rápidamente, si pensamos en la industria de la alimentación, empezamos ya a seleccionar diferentes nodos que pueden impactar en la industria de la alimentación. El primer nodo es nanotecnología y robótica, ¿no? Todo lo relacionado a smart materials, a robótica, sensorización, biomaterials, etc. El segundo es life science, pues todo lo que es relacionado a las ciencias de la salud. Tercero es inteligencia artificial y vida digital. Bueno, pues todo lo que es movilidad, inteligencia artificial, big data, digital life, ciberseguridad. El siguiente es clean tech, sostenibilidad. Bueno, pues hay temas relacionados a agrofood, tecnologías de la alimentación, polución, clima, water treatment, purification, waste. Y luego tenemos el de energía, ¿no? Que desde generación de energía, almacenamiento de energía, baterías, energías renovables, etc. Entonces, dijimos, estos 5 nodos engloban prácticamente, y digo prácticamente porque no sabemos si se nos escapa algo, el 100% de lo que se está haciendo en innovación en el mundo, en hubs como los de Israel, Boston, Silicon Valley o Singapur. Entonces, luego hay un segundo nivel debajo de cada nodo que nos permite categorizar y agrupar por familias diferentes tecnologías. Luego tenemos un tercer nivel que ya es mucho más específico, y lo voy a ampliar porque si no, no se lee nada. Y esto es un mero ejemplo porque hay 400 y pico tecnologías que son las KETs, que les llamamos Key Enabled Technologies. Entonces,
Debajo de cada nodo hay una agrupación de tecnologías que se llamamos células y debajo de cada célula hay kets, tecnologías. Y detrás de cada ket hay un experto, hay una startup, hay un grupo de investigación, hay una empresa de base tecnológica que desarrolla tecnología, ¿no? Con esta categorización es muy fácil ubicar a todas aquellas startups o proveedores de innovación con los que nos queremos relacionar por áreas tecnológicas. Es mucho más fácil clasificarlo así. Pero ¿y esto cómo impacta en la industria? Bueno, pues esto lo hacemos nosotros con nuestros algoritmos de recomendación, ¿vale? Y algoritmos de matching. Yo, que soy en la industria, por ejemplo, de la alimentación, ¿vale? ¿En qué áreas veo yo que me voy a relacionar o que voy a necesitar? ¿En qué áreas? ¿Cuál es mi mapa de innovación en el que voy a enfocar mi innovación, ¿no? Pues yo soy el propietario de una industria de carnes y digo, ¿y yo en qué puedo hacer innovación? Porque es uno de los grandes problemas que se encuentran los directores de innovación, que son personas que hemos visto que son de unos 40, 50 años, solitarios y rodeados de stoppers, ¿vale? Entonces, esas personas que además desde presidencia le piden que hagan innovación, tienen un problema, son puestos de alta rotación. Entonces dicen, ¿y dónde está mi mapa de innovación? ¿En qué puedo hacer yo innovación? Entonces, una categorización así les permite enfocarse mucho más y decir, vamos a ver, en nanotecnología y robótica, ¿el sector de la alimentación tiene algo que hacer? Pues sí, en todo el tema de sensorización, en todo el tema de 3D food printing, food robotics, todas las maquinarias que se utilizan, por ejemplo, para agricultura o para análisis de datos, no, análisis de datos no. Bueno, todo lo que es relacionado a robótica y sensorización, perfectamente. Life Science tiene algo que ver con, o sea, la health tiene algo que ver con la alimentación, todo. Por tanto, aquí habrá tecnologías que impacten en mí. Inteligencia artificial y vida digital, por supuesto. Todo el análisis de datos, no solo para, por ejemplo, el otro día leía una app que te recomienda, según tu peso, según tu constitución, según tu estilo de vida, te recomienda todos los días una receta y unos alimentos para tu salud, ¿no? Tiene algo que ver también con Life Science, pero también con Food. Todo el tema de movilidad, todo el tema del delivery, todo el tema de la entrega de última milla, luego también todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de reciclado de alimentos, etcétera, ¿no? En tema de energía. Entonces dices, vas viendo cómo para el sector de la food, un ecosistema te puede, o sea, una relación entre industria e innovación te puede permitir fácilmente marcar lo que es tu mapa de innovación. Y a partir de ahí te pueden surgir lo que son los market maps, ¿no? Un market map, por ejemplo, es en el food tech, bueno, pues te va diciendo áreas de tecnologías donde tienes que empezar a enfocar tu estrategia de innovación. Que luego, dependiendo del tipo de industria que seas dentro de food, tendrás que enfocarte más en un área o en otra, ¿no? Esto aquí estoy haciendo un poco la unión entre lo que es la innovación y la industria, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los ecosistemas? Bueno, pues en los ecosistemas de innovación, una vez has detectado a los posibles proveedores de innovación con los que puedes colaborar, que ya no solo sea una relación con una startup, sino que también puedas tener una relación con una compañía o con un experto, con un mentor, eso lo normal en un ecosistema es hacerlo en un entorno que tú controlas, ¿no? Y por eso cuando ponía esta diapositiva decía, aquí tienes tú, eres el centro del ecosistema, tienes unas funcionalidades para controlar este entorno y te rodeas de todos estos proveedores de innovación o también demandantes con los que puedes sacar de forma conjunto y en colaboración proyectos de innovación. Os voy a poner aquí, por ejemplo, una manera en que se pueden relacionar tres industrias que no tienen nada que ver la una con la otra, pero que pueden realizar proyectos de colaboración conjuntos sin estar los tres en la misma industria, ¿no? Por ejemplo, Ferrovial es una compañía de una constructora multinacional española que tiene su mapa de innovación en base a esta categorización. Luego el Real Madrid, yo no soy, por si hay alguien del Barcelona, yo no soy de fútbol, pero bueno, vivo en Madrid, ¿no? Entonces, el Real Madrid es un equipo de fútbol en el que también tiene un departamento de innovación y enfocan su innovación en diferentes áreas, ¿no? Y el banco, el BBVA, que está con presencia en Colombia también, pues enfoca su innovación en otras diferentes áreas. ¿Cómo estas tres compañías dentro de un ecosistema de innovación podrían colaborar? No tendría sentido que el Real Madrid estuviera haciendo en un mismo ecosistema colaboración e innovación con el Barcelona.
pero sí tiene sentido que 3 industrias que no compiten entre sí puedan colaborar, ¿no? Pues aquí veis que el mapa de innovación de cada uno de ellos es diferente, pero que tienen puntos en común donde podrían lanzar proyectos de colaboración. Pues eso es un ecosistema. Un ecosistema es la unión de universidades, compañías, centros tecnológicos, startups, expertos, mentores, agencias de gobierno que lo impulsan para realizar proyectos de innovación conjuntos. ¿Qué está sucediendo en entornos físicos? Pero nosotros estamos lanzando ahora una plataforma para hacerlo en entornos virtuales, entornos digitales. Entonces, el ciclo de innovación que normalmente persigue cualquier director de innovación de una corporación es este, es como un gran embudo, ¿no? Tiene un funnel en el que la boca al principio es muy grande porque vas a meter ahí todo lo que se te pueda ocurrir, bien sea con Moonshot Thinking o sin Moonshot Thinking. Pero tú vas a meter ahí todo lo que se te ocurra que puede entrar en el ciclo de innovación. Y todo empieza por la estrategia, es decir, empieza por lo que hemos dicho al principio, por definir cuál es mi mapa y mi estrategia de innovación en base a un foco sobre unas tecnologías. Entonces, una vez tienes tú tu foco en la innovación y sabes cuál es tu estrategia, que es probablemente la parte más complicada en el ciclo de la innovación, bueno, pues ahí ya tú puedes empezar a transmitir a toda la organización, porque la innovación, como sabéis, es una cultura transversal en la empresa, no es un departamento, ¿no? No puede ser un departamento que compita con finanzas, es un área transversal a la corporación. Entonces, una vez tú has arrancado un mapa de innovación y tienes una estrategia clara, ya vas pasando diferentes procesos de ideación, de acción, de evaluación, de prototipados, de nuevos productos que van cerrando el funnel para al final sacar productos nuevos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, en Moonshot? Pero ¿cómo se hace en la vida real? Porque si de los que estáis aquí en la audiencia estáis involucrados en procesos de innovación, os vais a ver reflejados en muchas de estas partes que vosotros normalmente estáis haciendo para lanzar nuevos productos, por ejemplo. Y esto es un set de funcionalidades que dan respuesta a este ciclo de innovación que se viven, que se realizan, que se ponen en práctica en entornos físicos y que por primera vez lo hemos llevado a un entorno virtual. Entonces, lo primero es, yo marco mi estrategia de innovación. Es decir, ¿dónde enfoco mi innovación? Y probablemente, ¿cuál es mi mapa de innovación? ¿No? ¿Dónde tengo que enfocar mis áreas de innovación? Pues en food safety, food processing, consumer apps and food delivery. Cada uno lo decide, pero esa es la estrategia. Nosotros desde Moonshot ahí te ayudamos, ¿no? Luego, tiene que haber un buscador de tendencia, tiene que haber una vigilancia tecnológica. No estoy diciendo nada que las empresas no estén haciendo, que es la vigilancia tecnológica, que es por viajes a hubs de innovación donde haya tecnologías relacionadas con food tech, es decir, ir a ver cuáles son las últimas tendencias, ir a conocerlas. Eso, una herramienta de inteligencia artificial, lo que hace es traértelo a casa, traértelo al ecosistema, ir trayéndote las tendencias. Hay consultores externos que lo que hacen es ir haciendo esos estudios que te van haciendo un mapa de por dónde van las tecnologías de futuro y te van diseñando tu futuro, ¿no? Pues eso, la inteligencia artificial es un área que también ayuda con diferentes tecnologías como el Word2Vec o Machine Learning o muchas otras, ¿no? Luego tienes un área estamos aquí en el área de descubrimiento, ¿no? El descubrimiento también te puede venir por los scouters que tú puedas tener, que vayan mapeando los diferentes hubs y te vayan trayendo cosas. Y en base a ese análisis, tú empiezas a relacionarte con esas startups o expertos o proveedores de innovación. No quiero hablar solo de startups porque hay otros tipos de proveedores de innovación que no son solo startups, ¿vale? Luego tienes los workshops que se montan muchas veces en las empresas, los procesos de design thinking, que lo que te ayudan es a entender, en base a un problema que tú tienes, hacia dónde tienes que enfocar la innovación, ¿no? En este sentido, hay dos formas de afrontar esto. La innovación en base a los pains o la innovación en base a los gains. En Israel nosotros hemos optado por el modelo israelí, el modelo en base a los pains. Es decir, Israel es un territorio que probablemente algunos de vosotros habéis visitado. Es un territorio que está rodeado de guerras, está en el culo del Mediterráneo, es decir, toda la basura le llega, tienen un problema evidente de
de purificación de aguas, de reciclaje, tienen muchos problemas. Tienen un problema de defensa, de almacenamiento energético. Bueno, Israel, pero no tiene industrias. Lo que tiene es un pool de innovadores y de startups y de grupos de investigación y de universidades que hacen mucha innovación, pero no tienen industrias. Por tanto, ellos arrancan los procesos de innovación en base a un problema que tienen. Y esa es una de las maneras de plantear la innovación, ¿no? En base a yo tengo un problema, ¿qué soluciones busco? En cambio, Estados Unidos, que es una región que conoceréis también muy bien, innova muchas veces más en base a los gains. Es decir, tengo una industria que tiene una oportunidad o veo un problema que no pueden resolver, bueno, pues yo busco esa manera de atraer a ellos una oportunidad. Por eso, la manera de afrontar los problemas, de afrontar la innovación de Israel, impacta muchas veces de forma multiindustrial, porque ellos piensan un problema y desarrollan soluciones no pensando en la oportunidad de ponerlo en una industria, sino en la oportunidad de solucionar ese problema, que muchas veces, la mayoría de las veces, tiene impacto en diferentes industrias. Entonces, lo que un proceso de design thinking tiene que hacer es definimos un problema, invitamos a un grupo de gente que no tienen por qué ser todos de tu misma compañía, tiene que ser gente diversa, de diferentes perfiles, de diferentes sectores incluso, porque no solo la gente de tu mismo sector te va a aportar las soluciones, muchas veces las mejores soluciones te las trae gente que no tiene nada que ver con tu sector, y esto es otra vez el modo de pensamiento de un ecosistema. Y allí tú lo que puedes hacer es invitar a gente, a actores de tu ecosistema, en este proceso de design thinking, a pensar cuáles son las causas que están generando ese problema. Luego han de pensar cuáles son las soluciones potenciales a ese problema y luego, entre todos, votar cuál es la mejor solución en base a la importancia y en base a la urgencia. Y a partir de ahí, que ya has definido soluciones concretas, dices, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, pues ahora ya puedes arrancar los famosos retos que tanto en Colombia como en España se lanzan por parte de muchísimas empresas, que son los retos por parte de corporaciones o gobiernos hacia los innovadores. Esos retos pueden ser, cuando tú tienes un ecosistema creado, sea físico, sea virtual, puedes tener identificados a los actores que te pueden dar solución a esos retos e invitarlos a todos, ¿no? O invitar solo a unos pocos, porque sabes que son ellos los que te van a ayudar a solucionar ese problema. Esos retos pueden ser más de tecnología core o pueden ser retos más abiertos donde no te importa que otros vean que lo que estás intentando buscar, las soluciones que estás intentando buscar con terceros, ¿no? Y muchas veces ocurre que no encuentras a nadie en tu entorno y necesitas recurrir a otros mercados o a redes sociales o hacer una call abierta para atraer a diferentes startups hacia tu ecosistema, ¿no? Pero como decía, esto no es solo Open Innovation, sino que también es intraemprendimiento. Intraemprendimiento significa que los propios trabajadores de la organización muchas veces son los que mejor saben, por la problemática que tienen, buscar soluciones, sobre todo muchas veces en base a procesos, no tanto en nuevos productos, pero son los mejores para encontrar soluciones a cambio de procesos que pueda haber en la organización, tanto en la fabricación como en el delivery, como en otras áreas que compone una corporación, ¿no? Y luego, el poneros en la piel de un ecosistema. Vuelvo un poco a recordar, el ecosistema es el entorno que le pertenece a alguien, es como montar una fiesta. Entonces uno monta una fiesta, empieza a invitar a gente, empieza a invitar a actores. Hemos montado una fiesta temática, digamos que es una fiesta de Halloween. Todos los actores que vienen son de Halloween, pero cuando empiezan a llegar muchos de ellos no se conocen, ¿no? Entonces tiene que haber una herramienta que permita que los miembros de ese ecosistema, los miembros de esa fiesta, empiecen a conocerse entre sí. El ecosistema en sí ya es una fiesta y es un lugar donde se pueden encontrar, ¿no? Pero tiene que haber un dinamizador, tiene que haber alguien que provoque esos encuentros. Entonces, hemos diseñado una herramienta digital que replica lo mismo que está pasando en la vida real. Y es que permites a los actores del ecosistema encontrarse en un entorno confidencial. Es como si en la fiesta un chico y una chica se encuentran y se van a una habitación a tener una conversación, o dos personas se encierran en una sala de reuniones y firman un NDA y lo que ocurre ahí dentro es confidencial, solo pertenece a ellos. Pero el ecosistema está permitiendo que los actores se puedan relacionar a través de un entorno confidencial y eso hace que los ecosistemas crezcan.
Una gran diferencia que me encontré entre los entornos o las relaciones en España y las relaciones en Boston es que los ecosistemas en España son cerrados muchas veces y no crecen porque los que manejan el ecosistema quieren estar en medio de todas las conversaciones, ¿no? Porque a lo mejor buscan sacar un partido de cada una de esas conversaciones. En Estados Unidos, en cambio, por mi experiencia personal, y seguro que vosotros habéis tenido experiencias similares, el ecosistema crece porque los actores se relacionan. No está el propietario del ecosistema, no está el gobierno de turno, no está el MIT de turno, no está la universidad o la corporación en medio de todas esas interacciones, sino que permiten un entorno donde los actores colaboran de forma altruista o no altruista, pero colaboran para sacar proyectos y colaborar entre ellos. Y eso permite que el ecosistema crezca. Por ejemplo, otro ejemplo, el ecosistema de los seres humanos. Si el que nos puso en la Tierra y creó este ecosistema no permitiese que nos relacionáramos, el ecosistema de los seres humanos no se habría desarrollado ni multiplicado. Pues un ecosistema de innovación es exactamente lo mismo, tanto en entornos físicos como en este entorno virtual que yo os propongo, ¿no? Donde permitimos que los actores se relacionen y, por tanto, al principio hay que dinamizar y hay que empujar para que la gente se conozca, hable, se relacione, pero poco a poco esas relaciones se van generando por matching o por demandas y ofertas de innovación y el ecosistema va creciendo, ¿no? Luego, como en todas las organizaciones, uno puede traer soluciones de retos, uno puede traer tecnologías de aquí, puede traer buenas ideas de los trabajadores, que hay que llevarlo a procesos de evaluación. Y veis que el funnel se va cerrando, ¿no? O sea, ahora estaríamos más o menos por aquí, o sea, donde ya en un proceso de evaluación, el director de innovación, que, como os decía, suele ser una persona muy solitaria en las organizaciones y además rodeado de stoppers, bueno, pues ese director de innovación lo que hace es integrar a diferentes áreas de la corporación. Yo le llamo, es una herramienta para romper silos, ¿no? E integra diferentes actores, bien sean diferentes áreas que pueden ser el de tecnología, el CTO, que el CTO muchas veces no quiere hacer innovación. O sea, el CTO quiere que las cosas funcionen, no le hables de hacer cosas nuevas. O el de finanzas, ¿no? Que busca un ROI inmediato a toda la inversión y, por tanto, la innovación no tiene un ROI inmediato, sino tiene un ROI a medio o largo plazo. O el de recursos humanos, ¿no? Es decir, que no entiende por qué hay que dedicar tanto tiempo y tantos recursos a proyectos que no se sabe dónde van a llegar. O el de estrategia, que compite muchas veces con el de innovación, ¿no? Entonces, el director de innovación integra a estas diferentes áreas para evaluar de forma conjunta. Nosotros hemos montado una metodología con un cálculo matemático en los pesos de cada opinión, que es una valoración cuantitativa, y eso te da una tendencia que te dice si esa tecnología, esta startup o esta idea es madura para llevarla a una siguiente fase, a un siguiente nivel. Y que insisto que ese siguiente nivel es el embudo, es el funnel que se va estrechando. Ese siguiente nivel es, pues lo llevo a prototipo, lo llevo a inversión o lo llevo a que se espere, porque todavía no está maduro, ¿no? Y una vez lo integras en este sandbox donde se incorporan diferentes actores del ecosistema, bien pueden ser expertos, startups del ecosistema, corporaciones, agentes de gobierno, un cliente, un proveedor, trabajadores de la propia empresa, ¿no? Se integran en un sandbox donde se definen diferentes etapas y donde a partir de ahí se desarrollan prototipos y nuevos productos. Y al final hay que lanzar los nuevos productos donde ya incorporas, y esa ya es la fase final donde solo llega uno, ¿no? O dos, muy pocos, donde ya lanzas nuevos productos e incorporas ya a los departamentos relacionados a marketing o ventas, ¿no? Pues esto es básicamente un ecosistema, que es la relación entre diferentes actores para realizar proyectos en común y trabajar conjuntamente en procesos de innovación. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y los ecosistemas cómo se relacionan, ¿no? Porque nos encontramos, cuando hablamos de plataformas digitales y hablamos con las corporaciones y preguntamos, bueno, ¿y vosotros cuando estáis hablando de que tenéis un ecosistema, qué herramientas estáis utilizando? Entonces, la mayoría de la gente utiliza las herramientas que hay, que son las hojas Excel, que la hoja Excel lo que te permite es categorizar y poder machear incluso, ¿no? Quién tienes y qué hace. Luego también nos hablan ya un poco más sofisticados, que son
plataformas CRM. Bueno, pues una plataforma Customer Relationship Management lo que te permite es también categorizar a quién tienes en tu ecosistema, pero no permites que los actores del ecosistema se relacionen entre sí, ¿no? Y luego están ya las corporaciones mucho más ambiciosas que invierten en software propio y crean sus propias herramientas. Hace 3 días, esta semana, hablé con una multinacional europea muy grande, o sea, una de 40.000 empleados, no hay tantas, ¿no? Que me comentaban que ellos llevan 2 años desarrollando su propia plataforma, no les quise preguntar cuántos habían gastado, pero llevaban desarrollando durante 2 años su propia plataforma para gestionar la innovación y al final era un CRM sofisticado, pero no es un ecosistema que te permite hacer todo esto. Un CRM lo que te permite es categorizar, no tienes ni estrategia básicamente, ¿no? La estrategia probablemente esté en un PDF. Entonces, esto es lo que hay en el mercado ahora mismo cuando uno quiere organizar un ecosistema. O hacerlo en entornos físicos que puede tener un coste muy elevado es por encima de $1 millón, el organizar un corporate venture capital, organizar una aceleradora de startups dentro de la corporación o por una vertical, o sea, a veces esto lo hacen los propios clusters, organizar mission scoutings, organizar grupos de inversores, de expertos que vas rodeándolos y que los vas atrayendo al ecosistema y organizar eventos, constantes eventos, ¿no? Que además el COVID nos ha traído una cosa, que es que nos ha eliminado los eventos y nos ha multiplicado las reuniones por Zoom. Entonces, ¿qué pasa con el mundo de la innovación y de los ecosistemas físicos? ¿Qué pasa si no nos vamos a poder reunir de una forma tan sencilla y tenemos que llevar todos mascarilla, ¿no? Pues que desaparece el mundo de la innovación. ¿Cómo se gestionan todas estas relaciones? Realmente lo complica. Entonces, o tienes una plataforma digital que te permite hacer lo que estás haciendo en un entorno físico, pero hacer un entorno virtual, o lo que te quedas es con un CRM o con un Excel. Entonces, además, si lo que decía, eres muy sofisticado y como algún banco en España ha creado también su propia plataforma para atraer a scouts de fuera e ir alimentándose de startups con las que relacionarse, que también sigue siendo un entorno cerrado, bueno, pues lo que te queda es crear un ecosistema digital, que yo os invito a visitar Moonshot o a hacerlo vosotros por vuestra cuenta, o seguro que saldrán otras plataformas al mercado, ¿no? Pero lo interesante de agregaros a una plataforma es que no vais a estar solos. O sea, el que crea un ecosistema no está solo porque alrededor suyo se van creando otros ecosistemas. Y no quiere decir que el ecosistema de mi competencia va a estar viendo lo que yo hago. No, porque un ecosistema es un entorno que te pertenece y por tanto es una fiesta privada. Pero sí que, si tú lo quieres y el otro quiere, se pueden compartir actores, tendencias, artículos, cosas que te pueden ir llegando de gente como tú que está buscando tendencias de innovación similares a las tuyas. No es que hacer innovación sea copiar lo que está haciendo el de al lado, pero sí hacer innovación muchas veces significa poder colaborar con gente que no tiene nada que ver contigo, que pueda estar en otros ecosistemas, pero que por tu demanda de innovación pueda de repente recomendársete a alguien que pueda aportarte una innovación, ¿no? El otro día, por ejemplo, en uno de los ecosistemas que está, hubo una compañía que lanzó una demanda de innovación y le respondió una startup de Chile y un grupo de investigación de Madrid. El grupo de investigación de Madrid acabó por arrancar a través de una follow-up room del entorno confidencial, acabaron por arrancar un proceso de prototipado. Lo curioso es que la startup, el grupo de investigación y la compañía estaban a 5 kilómetros de distancia. Pero si no llega a ser por un ecosistema, por un entorno donde la gente necesita relacionarse y donde la oferta y la demanda se encuentran, esa empresa y ese grupo de investigación difícilmente se habrían encontrado. Bueno, ya por acabar, Luis, y no sé si me estoy quedando corto de tiempo o no sé si me estoy quedando largo porque ni lo he mirado. Y perdona. Vale. Vale. Un ecosistema normalmente se relaciona así, para que lo veáis, ¿no? Esto es, como os decía, es una fiesta que uno organiza, que puede ser en un entorno físico o en un entorno virtual, y entonces se rodea de actores alrededor, de estos startups, de grupos de investigación,
de inversionistas, de empresas y de emprendimientos. Antes hablaba de, no os he dicho cuál era la diferencia entre un startup y un emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento, por ejemplo, sería Rapid, esta empresa que tenéis vosotros de delivery de food, donde tienen a personas que recogen la comida en el restaurante y se la llevan a las casas, ¿no? Es una startup, podría llamarse así, un emprendimiento con un alto valor económico en las últimas rondas de financiación que han tenido. Pero es un emprendimiento, es una empresa que requiere, o es un emprendimiento que requiere de innovación, requiere de inteligencia artificial, requiere de big data, requiere de tecnología de terceros para ser más competitivo. Sea posible que en un momento dado ellos empiecen a desarrollar sus propios algoritmos, ¿no? Una startup es más alguien que está proveyendo de innovación. Ambos desarrollan un producto, pero unos desarrollan un producto con una tecnología propia y otros desarrollan un producto con tecnología de terceros. Esta es la diferencia entre el moonshot thinking y las startups disruptivas y los emprendimientos que puede haber a miles en eventos. Por ejemplo, en España tenemos el South Summit, que creo que no sé si se hizo en Colombia o en México también, y el South Summit reúne a miles de emprendedores de este estilo, pero a pocos de este estilo. Este estilo son los que se reúnen básicamente en centros tecnológicos, spin-offs de universidades y luego startups disruptivas que no hay muchas por países. Se concentran básicamente en regiones en hubs como Israel, como Boston, como Silicon Valley o Singapur. En Medellín también tenéis con Ruta N cierta disrupción, ¿no? Y bueno, entonces el ecosistema está en el centro de la fiesta, controla todo su entorno, ¿vale? Se rodea de los principales proveedores y demandantes de innovación y estos, a través del ecosistema, pueden conectar y empezar a hacer proyectos de innovación. El ecosistema no tiene por qué estar involucrado en todos esos procesos de innovación, pero como el entorno le pertenece, pues lo puede hacer. Dicho esto, Luis, yo he acabado. Si tiene... Excelente, no. David, primero que todo quiero agradecerte. La verdad es que pues ha sido yo creo que una lección bastante intensa, rápida, pero muy profunda en términos de lo que has podido aportar a todos los que te escuchamos, de cómo interpretar un ecosistema. Y algo muy importante que dijiste, obviamente, el tema de la cercanía que provee una plataforma y la facilidad con la que obviamente te permite gestionar también los diferentes actores que conforman tu ecosistema, ¿no? Algo de manera muy particular que quiero resaltar, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a identificar oportunidades para nuestros clientes corporativos, hoy en día las soluciones no están, digamos, dispersas en un ámbito local, ni siquiera regional. Muchas veces hoy en día están dispersas en todo el mundo y a medida que la solución se vuelve más específica o más puntual o de mayor o requiere mayor experiencia, obviamente las oportunidades se agotan en tu ámbito de influencia local. Tienes que salirlas a buscar a donde puedas, ¿no? Eso es. Eso es. Y eso es un ecosistema. Esa es la principal. El otro día lo debatíamos con Marco Muñoz del MIT. La principal diferencia entre un ecosistema digital y un ecosistema físico, que el físico se queda en la geografía, en el ámbito local. Perdona, que te he interrumpido. Es así. No, clarísimo, clarísimo. Ahora, por ejemplo, tenemos un cliente al cual estamos identificando oportunidades en temas de wealth management y cuando ves los ecosistemas de Latinoamérica en general, ves México, ves Colombia, dices son ecosistemas que son vibrantes, están creciendo, hay mucha oportunidad, pero cuando empiezas a buscar oportunidades ya muy específicas, muy particulares, dices, aquí no es este ecosistema, no son estos ecosistemas porque todavía les falta un nivel de madurez al que tienen que llegar y elevar la conversación también del tipo de startups que estás buscando, ¿cierto? Entonces te vas a Londres, te vas a Israel, te vas a Silicon Valley a identificar plataformas que en algunas industrias ya están más maduras también, ¿no? Entonces, buenísimo. Sí, perdón, ¿ibas a comentar algo? No, yo no sé si querías que os enseñara, porque el otro día en el IESE, que es una escuela de negocios de Barcelona, Sí. había tres grandes compañías, ¿vale? Una que he Sí. citado, otra Telefónica y otra Repsol, ¿no? Y estaban allí los tres directores de innovación hablando de sus ecosistemas de innovación, ¿no? Y entonces
hubo una persona que levantó la mano y al final del todo dijo, oye, ¿yo cómo me puedo unir a tu ecosistema de innovación? Fue la misma pregunta que el otro día le hicieron a Guaira, de Chile, una startup, le dijo, ¿cómo me puedo unir a tu ecosistema? Entonces le dijo, pues mira, en la página web de Telefónica hay un correo electrónico que es info@telefonica.com. Claro, el nivel de frustración de aquella startup diciendo, pero ¿cómo voy a dar de alta en tu ecosistema a través del correo de info que a saber quién lo contesta, ¿no? Entonces, claro, es que es absurdo, ¿no? Entonces, una de las cosas, y si me permites, os voy a compartir un momento pantalla de nuevo para... Por supuesto. Espérate, déjame compartir, que no puedo, que me habéis quitado el de esto. Déjame compartir, ¿puedes? Sí, dame un segundito. O si me puedes ayudar, Diego, a ver. Ya está. Ya está, perfecto. Mirad, pues, mira, por ejemplo, tenemos un ecosistema de Bogotá, ¿vale? De Uniminuto, sí. ¿Vale? Entonces, esto es un ecosistema donde ellos definen qué hacen como ecosistema. Ay, espera que tengo que hacer un logout. Un segundito, no robo mucho tiempo. Dale. Vale, entonces hago aquí logout, me voy al ecosistema, por hacerlo en algo que conozcáis, ¿no? Entonces, tenemos el ecosistema de Uniminuto, donde ellos aquí definen como ecosistema cuál es su estrategia de innovación, qué es lo que están buscando. Entonces, tú imagínate que eres una startup, una compañía o alguien que quieres entrar en este ecosistema. Por eso lo de la importancia de que cuando hablemos de ecosistemas de innovación, pensemos que tiene que ser algo tangible. Porque, repito, si nos escapa tantas veces la palabra ecosistema de innovación y no sabemos cómo tocarlos, bueno, pues a través de esta herramienta se pueden tocar. Entonces tú dices, yo quiero formar parte del ecosistema de Uniminuto y soy una startup, soy una compañía, soy un experto, un inversor, una entidad pública, un grupo de investigación, soy talento, soy un mentor, ¿vale? Es la manera de categorizarse y entrar en un ecosistema. Y tú, como propietario del ecosistema, es la manera de saber con quién te estás relacionando. Y aparte, cada uno de ellos tiene una manera de entrar diferente. Si tú eres una startup tecnológica, dirás, yo soy una startup tecnológica que estoy en Bogotá, que me dedico todo el tema de almacenamiento energético, que además mi startup impacta en diferentes industrias o en una industria y te digo cómo me llamo. Entonces, el propietario del ecosistema dice, pues oye, yo te acepto, quiero que formes parte de mi red. Y ya a partir de aquí empezamos a colaborar juntos, ¿no? Por eso es lo que quería un poco enseñaros, es que un ecosistema no es un entorno ficticio, porque hablamos de ecosistemas y son entornos ficticios. Han de ser entornos reales, o sea, donde tú puedas tocar y colaborar con el otro. Y la manera más sencilla es hacerlo a través de entornos digitales. Clarísimo. Y vale. Ahora, con COVID, obviamente, eso se está potenciando muchísimo también. Hay la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Sí. Tengo un par de preguntas por acá que quiero hacerte. Una es de Álvaro Villa, que nos escribió desde Colombia. Dice, ¿cuál puede ser la mejor forma de administrar el proceso innovador? Ya que hay muchas ideas y fuentes, ¿se recomienda crear una gerencia particular que administre todo esto? Bueno, yo creo que la respuesta la puede dar mejor un consultor en innovación que eres tú, Luis. Pero yo te doy mi punto de vista en base a lo que voy viendo en diferentes corporaciones. O sea, la innovación tiene que venir marcada por la presidencia, la dirección general, del CEO. Es decir, tiene que haber un ánimo de innovación por parte de la gerencia, de arriba, porque es un cambio de cultura, o tiene que haber un cambio de cultura, porque como decía antes, la innovación no es un departamento, no es monto el departamento de innovación, la innovación es transversal. Tiene que haber evidentemente un director de innovación, pero tiene que haber una estrategia que se integre en toda la organización. Y eso no se hace de un día para el otro, porque primero hay que identificar en qué se quiere hacer innovación. Pero tiene que haber unos responsables de innovación que puedan hablar con los diferentes departamentos e impregnar a los diferentes departamentos de esa cultura de la innovación. Clarísimo. No, y súper de acuerdo contigo. De hecho, sí, yo pensé en la respuesta, pero dije, a veces es bueno que la diga un tercero y que se escuchen a otro experto también en el tema, ¿no? Para que cobre sentido. No, definitivamente, tú lo reiteraste en varias ocasiones. El tema de la estrategia es fundamental. Si no hay estrategia, esto se vuelve una fiesta como
donde todo el mundo hace lo que quiera, ¿no? Entonces, y que al final del día, si bien es pasársela bien, pero sí tiene que tener como una dirección, un tema y hacia dónde nos queremos enfocar con la innovación, ¿no? A nosotros de manera muy particular sí nos pasa y buscamos que las organizaciones que abordamos tengan, la innovación sea parte de la estrategia y sea uno de los ejes rectores del crecimiento de la organización. De otra forma, cuando la innovación está en cabeza de un mando medio, no es que el mando medio no tenga la capacidad o la visión, el problema es que no le hacen caso arriba, ¿no? Y no lo toman muy en serio en muchas ocasiones, por desgracia. Entonces, el impacto que realmente podría tener la innovación queda resumida a unas cuantas ideas y unas cuantas, de pronto, alternativas que no tienen demasiado impacto en el crecimiento y en el impacto económico que buscamos en las organizaciones. Entonces, no trasciende, digamos, ¿no? Tengo otra pregunta por acá de Marco Flores, de Pacific Soft, desde México. Dice, ¿qué pasa cuando la compañía desarrolla un producto, en este caso una startup, genera otra startup, digamos, y necesita exponerlo a inversión para su lanzamiento? Es decir, la intención se podría crecer solo, o de qué manera se puede crecer más rápido, a través de la inversión o solo? Depende de la industria o de la organización en la que forme parte. Es decir, aquí en España, antes he puesto el ejemplo de Nagas, donde ellos sacan al año 2 o 3 startups de la propia organización, que sale de los propios trabajadores por procesos de intraemprendimiento. Entonces, esta organización en concreto lo que hace es, tiene un fondo que invierte en esa startup, permite a los trabajadores reducir o sea, en cuanto esa startup es incubada, previa a la inversión, primero la incuban y la intentan acelerar un poco en cuanto a definición de modelo de negocio y de plan de negocio, ya le reducen el tiempo de trabajo a esa persona un 80% para que se dedique a esa startup. Y ya cuando han terminado la incubación para entender el plan de negocio, cómo lo van a hacer, la estrategia, entonces ya se dedican 100% y la propia empresa invierte en ella, ¿vale? Eso, cuando surge del intraemprendimiento, es la ventaja de que el propio Corporate Venture Capital apoya a las startups que surgen de la propia corporación, ¿no? Si esa startup se desliga de la organización, de la compañía, y tiene que hacer un recorrido solo y una vida sola como startup, le diré bienvenido al Club de los Emprendedores, donde buscar financiación es muy difícil, donde desarrollar un producto solo es muy difícil, donde te encuentras en el valle de la muerte durante muchos meses hasta que logras demostrar con ventas de que tu producto tiene tracción en el mercado, ¿no? Si tienes la suerte de que te acompañen desde la corporación, pues muchísimo mejor. Y luego también es cierto que las corporaciones llevan un ritmo y las startups llevan otro ritmo totalmente diferente, ¿no? Entonces las corporaciones deben permitir a las startups volar solas, tener su propio departamento de financiero, tener su propia gestoría si es necesario y a sus propios abogados si es necesario. Es decir, tener esa independencia, porque si no, si entran en el ritmo de toma de decisiones de las grandes corporaciones, la startup muere directamente. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Tengo muchas preguntas que me gustaría hacerte. Anoté muchas cosas aquí. No tenemos el tiempo para hacer todas, pero al menos me gustaría hacerte un par. La primera es, tú mismo con tu propia plataforma, al final del día, tuviste que crear tu propio ecosistema para irte rodeando de los diferentes actores que hoy en día tú mostrabas ahí, Civ Insights, mostrabas AngelList, mostrabas diferentes plataformas adicionales a las cuales te fuiste conectando, ¿no? La pregunta un poco es, si pudiéramos trasladar esa experiencia a un corporativo o a diferentes instituciones que quisieran también desarrollar su propio ecosistema, más o menos, ¿qué tiempo les toma hacer este ecosistema a un punto en el que ya empiezas a ver resultados, de decir, empiezo ya a tener soluciones y a los diferentes actores colaborando, digamos? Muy buena pregunta, porque es lo primero que uno piensa cuando dice voy a crear mi propio ecosistema. Nosotros hemos desarrollado una plataforma para cederle una plataforma marca blanca a las corporaciones que quieran crear su ecosistema. No que tengas que desarrollar un software para crear tu ecosistema.
Por tanto, la creación de ese ecosistema te puede llevar media hora. Dicho eso, esa es solo la picture, eso solo es la foto. A partir de ahí hay que construir la fiesta de verdad, hay que construir el ecosistema, hay que rellenarlo de actores, hay que tener una estrategia. Eso yo te diría que puede durar de 6 meses a un año, dependiendo del tiempo, la intención y el objetivo que tengas. Porque muchas veces el objetivo va a pivotar. Y yo también ahí te diría, o tienes gente dentro buena y recursos para poder hacerlo, o el mejor aliado que puedes tener es un consultor externo, que va a estar pegado a ti, integrado en tu ecosistema, utilizando, dinamizando el ecosistema desde dentro, localizando a los mejores actores con los que puedes hacer innovación, y llegará un momento, al año más o menos, que te dirá bye bye, y te ha dejado un ecosistema en marcha y funcionando. Entonces, yo ahí te diría, o lo haces internamente y tienes muy clara la estrategia, o apóyate en un consultor externo, que nosotros no somos consultores, pero hay consultores muy buenos, Luis es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Que te ayude a dinamizar ese ecosistema. Porque te ayudará a definir retos, te ayudará a definir los problemas, a definir las potenciales soluciones, a encontrar los stakeholders, a todo. Es decir. Sí, sí, clarísimo. La última pregunta que me gustaría hacerte, David, y yo sé que también te mantienes súper ocupado y muy conectado con muchas personas. Pero me lo paso muy bien, ¿eh? Pero me lo paso muy bien, Luis. Seguro, sin duda. No, la pregunta que tengo, comentaste algo bastante bueno, que es esa dilema, digamos, entre el corto plazo y el largo plazo que se tiene en muchas ocasiones. El corto plazo en términos de las personas que integran una corporación. Obviamente hay mercados de trabajo que son muy dinámicos y la gente salta de un empleo a otro, entonces tiene la responsabilidad de hacer la innovación y al año se va a otra empresa, por ejemplo, versus la estrategia de una compañía que tiene que ser un poco más de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, planteaste un tema muy, muy interesante que es, la estrategia debe ser de un mayor horizonte y tiene que estar por encima de esas personas incluso, ¿no? El hecho de tener una plataforma como la tuya permite justamente darle esa continuidad y que no todo quede en un Excel o quede en un computador y al final cuando sale la persona, chao, se perdió la información, ¿no? Bueno, la estrategia de innovación, si la planteas a un año vista, vas a tener resultados muy nefastos, ¿vale? Total. Entonces, efectivamente, tiene que estar por encima de las personas, sino que es algo que forma parte de la corporación. El otro día escuchaba a Nacho Villoc del BBVA y decía que él gestiona la innovación con presupuestos H1, H2 y H3. El H1 es el 70, el H2 es el 20 y el H3 es el 10. El H1 es al corto plazo. ¿Pero por qué? Dice, porque es que la vida nos quema y necesitamos solucionar las cosas rápidamente, ¿no? Pero tiene un H2 y un H3 que es medio y largo plazo, donde enfoca la innovación en áreas en las que no sabe lo que va a ocurrir, pero que tiene que estar enfocado a eso. Y eso está por encima de las personas, porque cualquiera desaparece de la corporación y si la estrategia está bien fijada, esto está por encima de las personas, pero es como la estrategia de la empresa en cuanto a producto y venta. No puede depender de las personas que están. Pues la innovación es exactamente igual, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. David, yo creo que me podría pasar aquí horas conversando contigo y haciéndote preguntas y aprendiendo muchas cosas, pero tendrá que ser en otra ocasión. Te quiero agradecer en verdad muchísimo tu tiempo, el espacio y bueno, ser el aliado que eres con nosotros también. Buenísimo y bueno, ya te estaremos invitando a otros espacios para que nos sigas contando más sobre ecosistemas digitales.